Corintios capítulo 3, versículo 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Diga conmigo, crecimiento. De eso estoy hablando esta mañana, crecimiento. Nosotros sembramos la palabra, nosotros regamos, ¿no?, con la palabra del Señor, pero no somos nada importantes comparado con quien da el crecimiento. De hecho, cuando usted planta algo en el mundo natural, voy a poner el ejemplo de una papa. Tiene que abrir la tierra ya es un trabajo. Quemar todo lo que podría perjudicar a la plantita de la papa y limpiar el terreno es un trabajo. No digo que no. Colocar la semilla, conseguir la semilla, también es un trabajo. Pone la semilla. Usted dirá, wow, ese sí es trabajo. Y evidentemente, sembrar la palabra del Señor es un trabajo. Ir a armar la carpa, llevar los fierros, cargar, dormir, cuidar la carpa, es un trabajo. Y alguien podría gloriarse de ese trabajo. Ese trabajo no es nada comparado al qué, a lo que Dios va a hacer, los milagros sobrenaturales, la presencia de Dios manifestándose en esa campaña y el Señor mismo tocando a su pueblo y descendiendo con su hermosa presencia en ese lugar. Lo que hacemos humanamente no es nada comparado a lo que Dios va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el crecimiento de parte del Señor. Entonces aquí viene algo bien importante. En el mundo natural, tú colocas tu semilla, te costó poner tu semilla. También te podrá costar agarrar agua y regar tu semilla, regar tu plantita. Pero yo te digo, ¿acaso no es más milagro que una papa empieza a sacar sus manitos, son sus raíces, empieza a conectarse a la tierra? Ese es un milagro. Y de la tierra, fotosíntesis, empieza a absorber nutrientes. Ese es un milagro. Eso es una maquinaria de tecnología impresionante. Se conecta a la tierra y empieza a sacar los nutrientes de la tierra y le manda una señal y empieza a sacar su tallo y las hojitas y arriba la flor y en poco tiempo empieza a multiplicarse y volverse papa. Dígame si eso no es un milagro impresionante. Alguien dice de la naturaleza. No de la naturaleza, un milagro de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios le dio una labor a la tierra y le dijo, vas a producir alimentos. Entonces esa tierra se conecta con la semilla y por la palabra de Dios es que da fruto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, qué triste, hermano, hermana, digo, qué triste y con pena, que la semilla entre a la tierra, trabajes por la tierra, le eches agua y la semilla se pudre, no da fruto. No hay cosa peor para alguien que trabaja en el campo. Eso es lo que sucede cuando tú y yo solamente estamos en una iglesia calentando un asiento. Ese es el problema. Ya no damos fruto. Una buena señal de que estás haciendo bien las cosas en el Señor es que empiezas a dar fruto delante del Señor. Entonces, por consecuencia, yo puedo decir que las personas que influyen positivamente a la sociedad están mostrando los frutos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tienen los frutos del Espíritu Santo, y cualquier persona que tenga los frutos del Espíritu Santo va a ser alguien que influye positivamente en su entorno, sea en la universidad, en el colegio, en la familia, en cualquier lado, y de por sí las personas te miran como referencia y te quieren perseguir. ¿Cuántos cristianos dicen amén? No, a ver otro versículo. Ve a Jesús, pregunta. ¿A Jesús le seguían o no le seguían las multitudes? ¿Le seguían o no le seguían las multitudes? Claro que le seguían. Ahora lo contrario. ¿Qué pasa con un gruñón?
con un iracundo, con un cascarrabia. Todo el tiempo reniega y reniega y reniega. Y reñir y gritar y fuera de aquí, no los quiero ver. Entonces cuando alguien es, digamos, en su casa así, probablemente hasta provoque un divorcio, provoque que sus hijos se vayan a temprana edad de su casa. Y cuando este papá, esta mamá o alguien diga, vengan, síganme, y los hijos o la esposa digan, vaya usted solito, yo no quiero saber nada de usted. ¿Cuántas veces nos volvemos en un mal ejemplo? Y a consecuencia de eso, los frutos de la carne, yo puedo decir que de alguna manera alejan a tu familia, alejan a tus amigos. Porque las obras de la carne alejan a las personas. Primero, yo te podría hablar de predicarle a tu vecino, predicarle tal vez a alguien que conoce en el trabajo, pero lo primero, ¿sabes qué es, hermano, hermana? Predicar en tu casa. Porque probablemente personas que viven dentro de tu casa, teniendo el tiempo, teniendo el permiso, no quieren acompañarte a evangelizar, o no quieren ir a la iglesia, o en este caso no quieren ir a la carpa. Y algo está mal. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor menciona que como en los días de Noé y como en los días de Lot, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Así como en los días de Noé, dice, la gente se casaba, se daba en casamiento, y en los días de Lot pasaba lo mismo. O sea, está hablando de que en los días de Noé y en los días de Lot iba a haber un incremento de la promiscuidad, un incremento de los pecados. Entonces, si la palabra del Señor ya nos relata que esas cosas pasaban en el tiempo de Noé y pasaron en el tiempo de Lot, la Biblia da un diseño, y aquí hay que tomarle especial atención a los diseños que da la palabra del Señor. ¿Cuál es el diseño que Dios le dio a Noé para salvar a su familia? Tenerla unida. No puedes admitir que tu familia se desuna. Entonces, si la palabra del Señor nos da un diseño para contrarrestar este tiempo, medite en la historia de Noé, que trabajó con su esposa, con sus hijos y con sus yernas. Y por el otro lado trabajó con Lot. Dios le dijo, no, Lot, que vaya por su esposa, vaya por sus 2 hijas y también vaya por sus 2 yernos. Ese fue el diseño en ambos casos para contrarrestar lo que estaba pasando en ese tiempo, que dice la Biblia se va a repetir en ese tiempo. Si usted ve la historia del hijo pródigo, ¿cómo se comporta el papá? ¿Le da la espalda? O más bien lo abraza, le cambia de ropa, le pone anillo nuevo, pero ¿qué más le da? Calzados. Ahora, ¿qué significa el calzado en el mundo espiritual? Dice el apresto del evangelio, ¿no? Calzados, ¿no? Vuestros pies con el evangelio de la paz, dice. Entonces, cuando el Señor te trae, una de las cosas que indudablemente te cambia es la ropa. Eso está relacionado con el tema del pecado. Lo segundo, te cambia el anillo. ¿Qué significa esto del anillo? Es la autoridad. Tienes la autoridad del Padre. ¿Qué significa esto? Viene a molestarte un espíritu inmundo, espíritu de rebeldía que estás atacando a mi hijo. En el nombre de Jesús te ato y te echo fuera. Y el espíritu de rebeldía, ¿se va o no se va? ¿Puede o no puede, Señor? Puede. Un espíritu de enfermedad que está atacando a alguien de tu familia o en tu vida, empiezas a sentir un dolor medio extraño. En el nombre de Jesús, hoy me viene espíritu de enfermedad, te ato y te echo fuera. Porque tienes el anillo del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Cuando vuelves a la casa del Señor, tienes la autoridad para echar fuera espíritus inmundos. ¿Cuántos dicen amén? Un espíritu de drogadicción, ¿se podrá echar o no se podrá echar? ¿Puede o no puede el Señor? ¿Cuántos han visto a personas ser libres de vicios? A ver, levante su mano. Libres de vicios. ¿Quiénes han visto a personas ser libres de vicios? ¡Qué bueno! Si no te está funcionando el solamente fuera, ore y ayune. ¿Cuántos han venido a los días de ayuno? Aunque sea un día esta semana. A ver, levante su mano. ¿Quiénes vinieron al menos un día? ¡Qué bueno! 3 días estuvimos aquí orando y ayunando. O sea que si estás peleando con una enfermedad mucho tiempo, estás peleando con un problema mucho tiempo, ¿qué tienes que hacer? ¿Hasta cuándo? Hasta que salga. Exactamente. Hasta que te sanes. Déjame decirte lo siguiente.
Si en los últimos años has estado cerca de la muerte, cerca de la muerte, por ahí te has enfrentado con un espíritu que realmente quería matarte. La pregunta, ¿por qué? ¿Por qué lo quiso matar a Jesús, el diablo? ¿Por qué lo quiso matar a Moisés? Porque detrás de cada hombre importante en las cosas del Señor está el diablo tratando de matarte. O sea que si has sentido que el diablo ha querido matarte, dale gloria a Dios. ¿Cómo gloria a Dios? Cuando casi me muero. Está bien, entiendo que casi te mueres, pero yo te pido que mires más allá. Si es que casi mueres, quiere decir que tienes un propósito glorioso, tan glorioso que el diablo quiere matarte antes de que alcances ese propósito. El endemoniado gadareno. Jesús va y previo a ir a Gadara, te vas a dar cuenta que Jesús tiene ese encuentro con esa tempestad en los aires y quería matar a los discípulos, y obviamente Jesús dentro. Jesús va y reprende a la potestad. Claro, parece sencillo cuando dice, no, Jesús reprendió y los vientos se fueron, pero era tan grave la cosa, la lucha espiritual, que los discípulos, maestro, tú durmiendo y nosotros estamos a punto de morir. Era una lucha fuerte en los aires. ¿Por qué? Porque Jesús estaba previo a tener un encuentro espiritual para liberar a este endemoniado gadareno. Si tú lees Gad en la palabra del Señor, tú ves el Antiguo Testamento, dice que los de Gad tenían rostros de leones, eran veloces como gacelas y eran valientes. Eso dice. Entonces, en el diseño de este gadareno había un diseño de león, había un diseño de gacela de velocidad, y había un diseño de esfuerzo, de valentía. Por eso el diablo le asignó a este gadareno una legión de demonios, porque Jesús le preguntó, ¿qué te llamas? ¿Y qué respondió el demonio? Nos llamamos legión. ¿Por qué? Porque muchos somos. Y si tú lees la historia del libro de Marcos, te vas a dar cuenta que Jesús liberó a este gadareno con ese diseño. Dice que los demonios se fueron a los cerdos se precipitaron, los cerdos murieron. Y dice que este gadareno quería perseguir a Jesús, y Jesús le dijo, no, ve con los tuyos, cuéntales las maravillas que yo he hecho contigo y anda, trabaja de esa manera. Dice que el gadareno, como tenía el diseño del león, tenía el diseño de la velocidad de la gacela y tenía el diseño de la valentía, se fue a Decápolis y predicó la palabra a 10 ciudades, porque eso significa, ¿no es cierto? Deca es 10 y polis significa ciudad. Predicó a 10 ciudades la palabra del Señor. Por eso es que el diablo lo quería matar. Por eso es que el diablo quería aprisionarlo. El diablo asignó una buena cantidad de demonios. ¿Por qué? Porque vio un gran propósito en este varón. Y cuando fue libre, ¡wow! ¿Quién activó al gadareno? Jesús. La vida del gadareno, sin Jesús no hubiera sido lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús le liberó. Entonces pasa lo mismo. Por eso dice, ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios quien da el crecimiento. Solamente Dios puede darte, hermano, la libertad para que cumplas tu propósito. Solamente Dios te puede dar la dirección para que tú cumplas tu propósito en este tiempo.